Se abre el portal de lo inesperado. El mundo paranormal fluye como un río de fuego, donde la ciencia y lo inexplicable se funden para dar lugar a futuro y misterio. Y es tiempo de viajar imaginativamente hasta Sierra de los Padres y allí conectarnos con él, con Julio César Archet. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Hola, Julio. Hay interferencia. Se han comunicado con Julio. Con usted. Las ondas viajan. No sonó. ¿Cómo andan, mis amores? Muy bien, acá, dichosos de podernos contactar nuevamente con vos. Es lo mismo digo de corazón. Bueno, Julio, vamos a charlar un poco, como todos los lunes, y en este caso, a mí se me ocurrió, esta semana que pasó, nosotros tuvimos algunas entrevistas donde hablábamos de los seres elementales. Sí. Que bueno, según se nos dijo en las entrevistas, formaban parte de la vida cotidiana también, pero en otros planos, ¿no? O a veces comulgaban con el nuestro. ¿Qué sabes al respecto de esto? Bueno, los seres elementales, la palabra te lo está diciendo, corresponden a los elementos de la naturaleza. En general representan el agua, representan la tierra, representan el fuego. De todas maneras hay algunos que no son, digamos, no forman parte de la tribu de los elementales, pero se los considera como tales. Por ejemplo, los silfos, las hadas, sin ir más lejos, también existen. Lo maravilloso es que existen. La problemática está en que cada uno, de acuerdo a su grado de fantasía en el buen sentido de la palabra, no la fantasía tonta de decir, ay, mira, no, estamos hablando de fantasía, de ir un pasito más allá de la visual normal que nos corresponde a esta realidad, ¿no es cierto? Es mantener eso que veníamos hablando en varios encuentros, que es el niño interior, esa sensación de que uno todavía tiene deseo de sorprenderse ante ciertas cosas. Yo tuve la oportunidad, ahora se me va el nombre, pero Federico, ahora se me acuerda el nombre, que el apellido, fue uno de los tantos como quien dice, interlocutores que teníamos en el programa Más Allá de la Cuarta Dimensión con Fabio. De hecho, ya he sacado un par de programas, microprogramas en realidad explicando. Este muchacho hablaba muchísimo del tema de los elementales y producía, digamos, una sensación tomada desde lo científico. Con su origen de psicólogo, el tipo no creía definitivamente, pero se daba cuenta de que había algo ahí más allá, claro, que era un contacto. Muchas veces decimos, el enanito del jardín, bueno, ese es un elemental de la Tierra. En general son seres que provienen de la segunda dimensión, que es la dimensión en la cual el ser humano todavía no alcanza todo su desarrollo. Estamos hablando de la prehistoria de nuestro querido planeta, estamos hablando de la creación de cierto tipo de intelectualidades, como pudo haber sido el descubrimiento de la rueda, del fuego, del bronce, las edades antiguas, digamos. Los elementales siempre acompañaron y conforman una unidad realmente interesante, y se puede comunicar uno con ellos porque ellos están en constante contacto con nosotros. Lo que pasa es que no los vemos, como toda lógica. Al no creer en ellos, no los creamos. Claro. Cuando uno comienza a creer, comienza a crear. Entonces comienzan a aparecer por su lado distintos tipos de llamadas. Yo, por ejemplo, me divertía mucho dejando en la casa rodante un pequeño recipiente con bolitas. ¿Viste la bolita que usaban cuando éramos pibes? Sí. De plástico, ¿qué voy a decir? De vidrio. De vidrio, claro. Claro, que plástico. Mirá mi cabeza. Sí. Me refiero de plástico, pues se me mezcló el recipiente. Era un pequeño plástico, yo por ahí... Se vuelven locos con eso. Yo honestamente no sé para qué la usan. Hay gente que me ha dicho, entre ellos Federico, o Francisco, pasa que se me va el nombre, sé que con F, pero qué tonto, lo que es la vejez. Bueno, no importa. Él me decía que lo utilizan como la bola de cristal, la bola de adivinación, ellas le cargan energía. Incluso esas bolitas que traían adentro como unas hojitas de distintos colores. Seguro que hay oyentes más o menos de nuestra edad o menores que jugaban con esas bolas, eran hermosas, yo quedaba fantaseado. Pero estos seres, y vos podés creer que yo dejaba el recipiente en un X lado, ¿no es cierto? Me iba a dormir y al día siguiente, en general, si yo ponía 4 bolitas, faltaban 3, me dejaban una siempre. O sea, para ellos no era un hurto, para ellos eran una utilización. Claro. Entonces yo un día llevé un bolón
eran las más grandes. Sí, me acuerdo, sí. Eran rompedoras. Nosotros cuando jugábamos, tirábamos con el bolón y pobrecito, si que tenía alguna bolita con algún defecto, se la hacíamos moco. Totalmente. Totalmente. Y bueno, ¿y qué pasó? Que el bolón no se lo podían llevar. Y aparecía en diferentes lugares de la casa. Yo no sé qué les pasaba con ese bolón. Aparecía en el piso, después aparecía en otro lado. Y yo decía, a ver, yo no me voy a levantar en estado de hipnosis propia a la noche a cambiar la bolita de lugar. Me parecía una total estupidez. No, había algo. Claro. Había algo. Y cosas maravillosas como el punto de hacer ceremonias para comunicarse con ellos. Yo, si ustedes quieren, en un minutito les cuento una anécdota que nos pasó acá en Mar del Plata. Por favor. Con una empresa llamada Palmar, la llamo con todo su nombre y apellido, es una de las fábricas más importantes de ladrillos. Resulta que habían hecho un sistema de automatización, o sea que las vagonetas entraban al horno, había un mecanismo de espejos manejados por láser, etcétera. Los láseres trabajaban en esos espejos, y esos espejos, que eran de origen metálico básicamente, estaban agarrados con unos bulones al piso extraordinario, cosa que si alguno pasaba y lo pateaba no pasaba nada, se te iba a romper tu pie, pero eso iba a quedar ahí fijo, porque si se movía, bueno. ¿Qué pasó? 2 veces ocurrió que se derrumbó el horno. No. Porque los acoplados pasaban a una cierta velocidad, seguían de largo, pegaban contra la pared y se derrumbaba el horno. Entonces, ahí había un cierto problema, porque decían, ¿qué está pasando acá? Si esto está bien, hay algo que no está funcionando bien. Claro. Bueno, resultó que yo tenía en esa época el programa, salíamos con este tema, y un día viene el dueño de la empresa, de Italia viajó a Argentina, y no va que se comunica conmigo. Yo era en ese momento el director del programa con Fabio, ¿viste? Y me pregunta, dice, porque a él le había llegado novedades en Europa de este tema, siempre hablando de los elementales. Y yo lo consulto con este amigo, nuestro columnista, y él me dice, es que seguramente no hicieron la ceremonia pidiéndole permiso a los elementales de la tierra para poder utilizar la tierra. De hecho, se usaba tierra para hacer los ladrillos. Entonces, viste, si no sos una persona que entra en ese estado, digamos, de creencia un poquito por encima de las cosas, decís, no, esto es una estupidez, acá hay un problema técnico. Claro, les pasó la primera vez, la segunda vez ya no era un problema técnico, ya ahí había algo más. Y la idea es que se hace una ceremonia a las 12 de la noche con el encendido de un fuego sagrado, y el encendido lo hace una niñita. Y este hombre tenía una nieta de 5 años. Y era tan maravillosa la creencia que tenía este hombre, que había trabajado por tantos años con la tierra haciendo ladrillo. De hecho, acá en Mar del Plata la mayoría de las empresas compra a esta empresa, que son proveedores mayoristas y de los grandes, ¿correcto? Sí. Bueno, conclusión, se hace esa ceremonia a instancias de este amigo, que por supuesto nos da todos los datos, todo lo que teníamos que hacer. Nunca más hubo problemas. Jamás funcionó tan bien la empresa como en esa ocasión, una vez hecha esa ceremonia. Entonces esto, queridos amigos, esto es creer o reventar. Si vos ves que no hay una explicación lógica dentro de lo humano, la única que te queda es dar el escaloncito hacia lo suprahumano. ¿Y qué es lo importante? La creencia. Porque la criatura hizo el encendido del horno simbólicamente y de la fogatita que se había armado afuera, solicitándole respetuosamente a los elementales que permitieran la utilización de la tierra. Y funcionó. Mirá vos. Funcionó. ¿Y a qué punto? Que nunca más hubo problemas. Como yo no tuve problemas con el horno chileno que encendía cuando estuve en el camping acá en la zona de Villa Gesell, haciéndome cargo junto con mi antigua pareja y los chicos, hicimos un pequeño chiringuito. Y había un horno chileno. Me volvía loco. Yo quería hacer los panes y quería hacer las pizzas, cereales, y resulta que se me apagaba el fuego. Una locura, o se excedía. Yo digo, ¿qué voy a hacer con esto? La primera noche me largué a llorar. Yo dije, si yo tengo que aguantar la temporada con esto, me pego un tiro. Claro. No hay forma de hacerlo andar. Y al día siguiente la iluminación. Dije, a ver, esto es una zona natural, etcétera, etcétera. Le voy a pedir a las salamandras, que son precisamente los elementales del fuego, que me ayuden a mantener esto. Y yo me hago el compromiso de retirar toda la leña seca que había esparcida en el camping, que tenía una dimensión bastante importante, que yo me hago cargo de utilizar esas ramitas para mantener el horno, pero que ellas por favor me ayuden con el fuego. La hago corta. Sí. Venían gente que eran panaderos de muchos años, me venían a ver el horno, porque ustedes lo veían encendido, eran llamitas azules y parejitas. Y vos decías, pero no puede ser, esto es de gas. Claro. Ramitas, eran ramitas. Y las ramitas duraban mucho más.
Y yo todos los días y todas las noches les agradecía, encendía un saumerito como para darles una sahumada, y gracias, nunca me dejó, como quien dice en la jerga, a pata. Todo, pero era encenderlo a la mañana y el tipo era y encendía, y yo le iba tirando ramitas. ¿Y qué es de bueno eso? Que te mantiene el fuego a una temperatura ideal, porque si vos tenés un fuego que te excede, te arrebata todo lo que estás cocinando. Claro. Ahí es donde uno empieza a considerar este tema de los elementales. Y mirá, les agradezco porque esto no estaba preparado, ¿no? No, surgió. Les ocurre a ustedes. Pero yo los amo de tal manera y me llegan de tal forma. He llegado a ver un hada en mucha gente. Después de una gran tormenta, nadie salía porque todavía estaba medio chispeando, y yo salgo a controlar a ver si en el camping estaba todo en orden, en particular nuestra carpa, que con el viento y la tormenta que hubo, y de golpe veo un punto de luz entre unos árboles, pero un punto de luz importante. Y yo digo, ¿qué? Uno con una linterna ahí arriba no puede estar subido nunca. Y una estrella menos, si era el atardecer todavía era de día. Y de golpe ese punto de luz vino volando, y se me parantó delante de la cara, lo juro por mi vida. ¿Se acuerdan de Campanita? Sí, estaba pensando en ella mientras vos hablabas. Campanita. No, por supuesto la carita no se veía, se veía todo en un haz de luz, un haz que tenía como pequeños arcoíris alrededor. Los ojitos eran de una dulzura extraordinaria. Yo no se veía bien la imagen de la cara, lo confieso, porque era todo un punto de luz, pero se acercó a mí como diciendo, hola, yo sé que vos crees, y se fue, ¡flum! Y yo dije, me volví loco. No fumé, no tomé nada, ¿qué me pasa? Era un hada. Y de golpe escucho a unos metros unos chicos que eran muy amigos míos que estaban ahí en carpa y empezaron, Julio, ¿qué pasa? Mirá, acabamos de ver un hada. Ah, la flauta. Ya no era el único loco. Claro. Qué bárbaro. Cargado del camping a la noche, me decía siempre, dice, vos tenés que venir en invierno, esto es una fiesta. Mirá vos. Qué lindo. O sea, no se relacionan mucho con los humanos, pero sí con aquellos humanos que somos muy niños, que usamos el humor junto con el amor, como yo digo siempre. Yo a veces me tengo que disculpar por las tonterías que hago cuando arrancamos con este maravilloso microprograma. No, para nada. ¿Por qué? Julio. No. Vos porque no escuchás todo el programa, no sabés las cosas que hacemos acá. Las barbaridades que decimos. Está perfecto, pero es que en ese punto uno descontractura claro. Este tipo de información, que de golpe pasa a formar parte de la locura colectiva o de la locura individual, porque muchos estarán escuchando y dirán, pero este tipo, ¿qué le pasa? Vea, con los elementales. Claro, pero son vivencias propias, que yo tengo a mi familia y mis hijos de testigos, o sea, se quedaban con la boca, y después, lo más importante en el caso del horno chileno, eran tipos que yo hacía. A ver, Lili seguro que alguna vez ha pasado, porque me imagino que debe ser mejor cocinera que vos, Tony. Seguro. Galletitas, esas como se llaman, las tapitas de alfajor, de maicena. Sí, por Dios. Bueno, yo hacía las tapitas de los alfajores. No te creo. Mi hijo Micael repartía, vendía de a docenas. ¿Por qué? Porque las hacíamos nosotros mismos. Y había un cocinero que venía siempre y me decía, hermano, yo no puedo creer que vos hagas esto, porque si vos te pasas un poquito de temperatura, y si hay panaderos escuchando esto me van a dar la razón, la tapita sale de cualquier manera, o se quiebra, o se quema. Claro. Tenía que tener una temperatura, y yo no tenía un marcador de temperatura. Era ojo. Instinto que me decía, claro. Ahora sacala, ahora ponela. Qué fantástico, ¿eh? Yo creo absolutamente en los elementales, y en la medida que cada uno de nosotros comience a creer un poco más, vamos a crear un reino natural a nuestro alrededor, y ellos se manifiestan, yo les aseguro, por mi vida, que se manifiestan, porque necesitan del amor del humano, necesitan que el humano crea en ellos, y para ellos es una enorme transición pasar de segunda a tercera dimensión. Claro. Muchos de ellos en el tiempo constituyen almas que reencarnan en tercera dimensión y se transforman en seres maravillosos, pero no todos tienen esa opción, porque el pasaje de segunda a tercera es muy complejo, requiere muchísimo trabajo de confianza propia, de creer en las verdaderas instancias que te definen como un ser vivo. Entonces ellos, como son guardianes, y prefieren quedarse en esa instancia, ¿no? Como diciendo, es mi trabajo, pero me gustaría también crecer, y no todos ellos lo consiguen. En general son aquellos más ancianos que ya han llegado a una son los que están como enanitos de jardín, eso de barbita blanca. Claro. Y ahí está la historia. A veces les llaman ñomos,
muchas veces hablan que Papá Noel, que tenía los gnomos, están formando parte de toda una tradición que cada país, cada sociedad le da el valor mayor o menor, pero yo les aseguro que aquellos seres que creen en los elementales mantienen el niño absolutamente despierto y empiezan a ocurrir maravillosos pequeños milagritos en la vida que vos decís, no, esto no es natural, esto no sale porque sí, esto es algo que excede lo natural, esto es sobrenatural. Julio, si es así, mi amor, decime. Una pregunta te quería hacer, porque siempre que hablamos de este tema, incluso el otro día también que se tocó el tema de los elfos y bueno, aparecen siempre cuando aparecen en zonas así de bosques, lugares así, qué sé yo, naturales, pero yo digo acá, en las estepas nuestras, ¿también están? Sí. ¿Dónde? En subterráneo. Si vamos a la playa, ¿están ahí? A ver, los mundos son paralelos. Nosotros las dimensiones, cuando hablamos de dimensiones, hablamos de tamaños vibratorios, ¿sí? La dimensión 1 es la creación básica de las formas naturales, como serían las piedras, el agua, etcétera, etcétera. Esa es la dimensión 1, es donde la materia se autogestiona a sí misma y crea un hábitat. En la dimensión 2 aparecen aquellos seres, entre comillas, generalmente aportados desde civilizaciones mayores, que es como que plantan la semillita. Esto, con todo respeto a los hermanos católicos, no es un muñequito de barro que de golpe se transforma en un varón y de su costilla se saca una mujer. A mí, con todo respeto, es una falta de respeto a la mujer decir que sale de la costilla de un bicho de barro. Honestamente, la tradición dice una cosa, yo no apoyo en eso porque me parece una fantasía mucho mayor de lo que yo pude haber hablado hasta ahora. Pero no importa, no quiero ofender ni me quiero meter en ese camino porque, insisto, la fe es una cuestión primordial de cada uno, etcétera, etcétera. En ese momento, cuando esos elementos necesitan tener una coordinación y un contacto entre ellos, hay que colocar ciertos, no límites, sino puntos de conexión, como si uno conectara el agua con el fuego a sabiendas de que el fuego apaga el agua, al revés, el agua apaga el fuego, pero al revés, el agua hierve y se transforma en vapor. ¿Qué quiere decir? Que los elementos en combinación. Entonces aparecen los guardianes. ¿Cómo se presentan los guardianes? En la tradición hindú se les conoce como devas, o los ángeles de la naturaleza. Por ejemplo, una especie de árbol, vamos a tomar el olmo, por ejemplo, todos los olmos están conectados a través de una única figura energética, que es el ángel, si lo quieren llamar así, o el deva, de los olmos, o sea que hay una espiritualidad compartida. En esa espiritualidad el olmo se comunica con la tierra, se comunica con otras especies, existe un diálogo bioeléctrico extraordinario entre las raíces, cosa que nosotros no vemos, entre los árboles en sí, se comunican. Bueno, estamos hablando de un mundo que ya excede la fantasía, ya nos entramos en una cuestión que realmente científicamente es complicada. Entonces, ¿qué hace esta segunda dimensión? Lleva mucho más tiempo. Para nosotros corresponden, por ejemplo, miles o millones de años, como se han dicho muchas veces. Es tanto el tiempo de evolución que lleva porque es una evolución más lenta. A medida que la pirámide sube, se supone que vamos a tener menos superficie en relación a la base. Cada vez se va afinando cada vez más, ¿correcto? Claro, sí, sí. Y ahí es donde comienzan estos maravillosos contactos, que ellos utilizan una figura similar a la del ser humano para lograr establecer un contacto en el cual no existan situaciones monstruosas al punto de que una persona ve uno de ellos en un estado tal vez sobrenatural y se pega el julepe de aquellos. Claro. Como sucede, por ejemplo, con los famosos enanitos verdes. Y en eso sí tengo experiencia porque hemos hecho aquí en Mar del Plata varios trabajos con Fabio Serpa de aparición de enanitos verdes en la zona de lo que se conoce como el bosque de Peralta Ramos. Y son seres hermosos, pero son cíclopes. Parecen sapitos de más o menos 1 metro, más o menos de altura. Tienen 3 deditos en las manos y tienen no sé una boca, pero es una formación parecida a una boca y están eternamente sonrientes y abren el ojo como diciendo te estoy viendo, vos me estás viendo a mí. Claro, si yo veo uno de esos tíos me le tiro encima y lo abrazo, seguramente va a salir corriendo para decir este barbudo que me quiere matar, pero al tener un contacto soy capaz de ponerme de rodillas y largarme a llorar. Porque amo que aparezca pero la mayoría de la gente de un bicho de esto, y bueno, a partir de las enanitos verdes que hicimos acá, porque lo publicamos hace poco, está en uno de los más allá de la 4ª dimensión, si no me equivoco, hace 2 semanas lo publiqué. Un caso tremendo. Y ese pasó en una localidad acá del interior, no el de Mar del Plata, fue en otro caso.
claro, viste, todo el pueblo conmocionado con los enanitos. Son seres naturales, son seres elementales, pertenecen a nuestra estancia de planeta, no vienen en naves extraterrestres, no, surgen en la Tierra. Si hay gente que vive en el campo, más de una vez habrá tenido novedades al respecto de estos maravillosos seres, que a veces la gente se calla para que no lo tomen de tonto, de loco, o lo que fuera. No sabes el trabajo que teníamos con Fabio cuando había que ir a tomar testimonio. Pues la gente a veces nos sacaba, incluso no te digo con una escopeta, pero si la hubiera tenido nos apuntaba como diciendo, rajen de acá que ustedes me vienen a complicar la vida. Claro. Fabio era un tipo que iba de frente, y Fabio amaba el tema de los elementales, pero a tal punto que hemos tenido charlas en los viajes que nos aburríamos sacando cuenta de cómo, qué podemos aplicar sobre esto si no existe. Era la primera vez que ocurría una aparición de estos maravillosos bichitos, como yo le digo cariñosamente. ¿Cómo explicás eso? Y lo explicamos desde los elementales. Claro. Son elementales. Y en la Patagonia, tanta extensión indica que debe haber incluso hasta ciudades completas por debajo de tanto territorio, porque ellos buscan un lugar de soledad que se mezcla entre dos instancias. Existen elementales que buscan esto, lo desértico, ¿para qué? Para alimentar la tierra desde abajo. Ellos indican energía para que cuando vos plantás algo, crece. Y yo eso lo sé porque estando en la zona del lago Quechuquina, con el forestador de la Patagonia, que así lo bauticé, don Everardo Hepke, él me mostraba cómo plantaba los pinos en lugares de roca, y el pino terminaba rompiendo la roca y tirando raíz y creando tierra. Y vos decís, pero para, ¿lo está plantando en la piedra este tipo? Sí. Y una de las conversaciones que yo tuve con este alemán que se escapó de la Segunda Guerra Mundial en una moto, él ya solo es una historia, un día la voy a contar. Sí. Él ya es una historia en sí misma, pero una película lo que hizo el tipo. La cuestión es que él me decía, Julio, así, le voy a hacer la voz imitándola un poco, y decía, Julio, ¿usted entiende el tema de lo elemental? ¿Usted sabe de eso? Sí. Bueno, esto lo producen ellos. Mirá vos. Mirá, qué loco. Claro, porque uno tiene acá mucha estepa, ¿viste? Mucho territorio y ellos se encuentran, la gente cuando habla así se dice en los bosques, en los lugares donde hay lagos, vegetación, y acá no tenemos eso. Entonces digo, la meseta estarán cerca de la playa, cuando uno va a la playa medio árida también la playa. Digo, bueno, lo que pasa es que no los vas a ver porque están en estado de invisibilidad, por un lado, lógico. Tendrías que invocarlos. Invocarlos en una mínima meditación, si vos querés, o simplemente concentrada en una piedra, por ejemplo. Tratá de hablar con la piedra. Bueno, ahí ya está, ahí ese cartón lleno. Ahora ya directamente la gente está llamando. No, te voy a decir algo, Julio. Julio, hay mucha gente que nos está enviando experiencias que ha sucedido. Claro, no te creas. Si te empiezo a contar, son un montón, Acá... No, pero mandame eso, si podés, esos mensajes, si son por texto, como sea. Mandámelos, por favor, te lo pido. Dale. Porque yo estoy tratando ahora de publicar en mi canal testimonios de la gente. Ah, mirá. Porque me parece que es el momento de que compartamos y todos evaluemos, porque a mí me llaman para preguntarme de esto, como ustedes lo hacen gentilmente, y yo lo puedo expresar porque ustedes me suenan en un micrófono. Pero hay gente, y yo no puedo solo contestarle casos que vos los ves y digo, pero superan 20 veces lo que hacíamos con Fabio. Claro. Y esa sensación de confianza hermosa que han sentido por este loco, realmente me conmueve, porque yo digo, se están soltando, y yo quiero compartir eso. En principio, que lo autoricen, sin nombres, sin nada, o sea, yo no especifico el caso nada más. ¿Por qué? Porque la gente escucha y dice, pero si eso a mí me pasó, o me pasó algo parecido. Y ahí empieza la red hermosa de seres que tienen el alma muy abierta, la mente absolutamente abierta, pero tienen el famoso miedo social al ridículo, que hay que vencerlo de una buena vez por todas. Yo me siento el tipo más maravillosamente ridículo de esta historia y pienso seguir en el ridículo porque me siento muy feliz si logro que alguien brote una sonrisa en su cara a partir de alguna locura que yo pueda decir. Pero el tema, vuelvo a lo de la piedra porque si no se me está yendo. Vení, che, cascote. Porque viste, es piedra, pero piedra, papel o tijera, ¿sí? Si yo piedra, bueno, está bien, siempre ganás vos, atorrante. Bueno. Pero vos sabés que yo te escuchaba hablar de las canicas que te sacaban los elementales del lugar, y me acordé que nunca supe qué pasó tampoco, pero sí sé que no, porque lo conté a una hermana mía y me dice, vos la moviste y no te acordás, pero yo sé que no. Yo tengo un patio muy grande, el patio de mi casa debe tener 7 metros por, no sé, 10, Tony, vos que lo conocés. Más o menos, sí. Es muy grande.
y había puesto una silla cerca de la puerta del lavadero que da acceso a ese patio, el quincho está al fondo, y tenía una silla puesta ahí, qué sé yo, ¿viste? Había quedado ahí en el patio, en ese lugar, en esa esquina. Sí. A la mañana siguiente la silla apareció en la otra esquina en diagonal. Y el viento no puede hacer eso porque aparte era una sillita medio pesadita y no bien colocada como estaba de la otra parte. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Miraba la silla y me acordaba de donde yo la había puesto el día anterior. Y bueno, y nada, cuando mi hermana me decía, no, vos la pusiste, yo no le dije nada, porque andar discutiendo, no tenía forma tampoco de saber qué había pasado, hasta el día de hoy no sé qué pasó, pero alguien la movió, estoy segura, y no fui yo. Mira, Lili, a ver, esto técnicamente lo tenemos que explicar dentro de la tecnología multidimensional. Estos seres, como nosotros cuando nos trasladamos luego de la trascendencia a la cuarta dimensión, para decidir o definir si tenemos una nueva reencarnación o continuamos en el crecimiento átmico espiritual para llegar a quinta, sexta, séptima, hasta la 12ª por lo menos en esta etapa. Pero no nos adelantemos. Ellos utilizan microportales dimensionales, porque si no pueden pasar. Son puertas que se abren y en esas puertas hay energía expansiva. Esto es como cuando vos tirás una piedrita en el agua y el agua te crea las onditas, ¿viste? Sí. Se forman, es hermoso. A mí me encantaba siempre jugar de pibe, me encantaba ir a los charquitos y tirar piedritas y ver cómo se expandía. Ahí tenés la relación de expansión de la energía a través del mecanismo de las ondas. Ahora, cuando ellos ingresan para algún tipo de actividad, no importa cuál, tampoco es de interés básico, sí ingresan en aquellos lugares donde naturalmente hay gente buena. Eso te lo digo ya para que te pongas feliz. Se materializan en lugares en los cuales consideran que la energía es tan negativa, existe tanta efluvia, como se conoce la energía negativa, que les produce ciertos daños a ellos. Muchas veces ingresan para hacer limpieza, eso sí. Cuando se hace limpieza en las casas, que se encienden esos saumerios gigantes, ¿viste? En general intervienen los elementales. Y por eso se mostraban muchas imágenes de las brujas que tenían unos seres pequeñitos que las rodeaban. Claro, sí. Claro. Hasta incluso en Blancanieves y los 7 enanitos se habló del tema de los elementales en un momento dado. Los primeros guiones habían nacido con ese criterio, porque Blancanieves era una bruja, básicamente. Después la transformaron y quedó en la historia maravillosa de la niña bonita, etcétera, etcétera. Porque todas las brujas no son feas. No, seguro. Seguro que no. Son bellísimas, las ponen como feas porque al esquema no le interesa que vos te enamores de una bruja. Claro. Estuve casado con una mucho tiempo. Igual te digo que yo cuando vi eso, me quedé pensando que había pasado, estaba, a mi hermana no le dije nada, no le discutí, pero yo estoy segura de que yo no la moví, por supuesto, sé lo que hice. Pero me llamó la atención que no tuve miedo. No sé por qué no tuve miedo. Porque crean amor. Estos seres donde pasan y tocan, donde se materializan, crean amor, porque son amor puro. Jamás un ser elemental te haría un daño. ¿Por qué? Porque son los originarios de lo que hoy conocemos como planeta, o planeta Tierra, o como queramos llamarlo, esfereta agua, como yo la llamo. Es Gaia, es la divinidad de la Tierra en su plenitud como naturaleza. Que ellos expresan un contacto de esos elementos fundamentales, los famosos 5 elementos, y a nosotros nos dejan el sexto, que es la intuición y la creatividad. Claro. Si podemos desarrollar la intuición, que es intuir, es un pasito más allá, ahí está el crecimiento. Cuando intuimos que la muerte no es todo, entramos en estado de trascendencia. Y ahora tenemos, como vengo diciendo hace mucho tiempo, tenemos trascendencia con ascensión. Tenemos la posibilidad de elevarnos como seres átmico-espirituales por encima de lo que es este maldito cuerpo físico que nos trae tantas ñañas. No, ya está, ya lo usamos, es un vehículo, está viejo, no va a andar con un Forte en una pista de Fórmula 1. Claro. Dejá el Forte a un costadito y ponerlo como un museo. Miren el hermoso Forte modelo 23, buenísimo, pero no lo pongan en la pista a correr porque, viste, si estuviera ahí pobrecito Schumacher, que está pasando un mal momento en su vida, miraría para atrás y diría, ¿y este qué hace con ese cacharro acá? ¿Qué quiere? ¿Entendés? No es mezclar las aguas, pero sí es hermoso lo que estás diciendo, Lili, porque dejan tanto amor, tanta impronta de belleza, porque ellos en realidad es como si fueran una bendición. Ellos están diciendo bien de nosotros y nosotros les decimos bien a ellos. Nunca nos olvidemos que la palabra bendición deriva exactamente de decir
bien. Utilizar la palabra fundamentada en el amor, en el respeto y en la alegría de estar juntos. Y son alegres. Este muchacho, el sereno del camping, se llama Mar Dorado el camping, por si alguno lo quiere algún día investigar al tema, pertenece a la familia Gesell. El tipo ya está en una joda, como decimos así bien rápido, era una fiesta, bailan, vienen, van, y se mezclan entre ellos, o sea que no solamente los elementales tierra, sino los elementales agua, los elementales... Es tremendo, y están en una zona de mar, o sea que los elementales agua, que muchos confunden con las sirenas, y no, esto es un poquito más complicado de explicar. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? ¡Qué maravilla! Y ahí tenés una noción de crecimiento, de expansión en lugares. Yo sé, y esto lo confieso, y alguno me va a decir, pero ¿y cómo? Sí, yo tuve el honor de conocerlo a Carlos Gesell. Y Carlos Gesell tenía un playón de arena. Era arena, compró arena. Y se instaló en la arena. Lo que hoy es Villa Gesell era un médano, o muchos médanos. ¿Cómo explicás que de esos médanos hoy sea el vergel que es, con árboles de varios metros de altura, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo explicás? Si es que no hay... Bueno, él era creyente de todas estas cosas. Seguro. Y yo que tuve ocasión de conocerlo, porque fui compañero de facultad de una de sus nietas, yo iba y conversaba, y él le encantaba hablar conmigo de estos temas, porque nadie quería hablar con él de esto porque decían que el viejo se ponía loco. No se ponía loco, le molestaba que lo tomaran a la chacota. Claro, qué lindo, mirá vos, Julio, impresionante, qué anécdota. Esto es para hablar, porque si contactamos definitivamente con los elementales naturales, contactamos con la naturaleza con mayúsculas, y a partir de ahí, pero yo les aseguro y se lo firmo, te cambia la vida. Vos sabés que yo quería justamente cerrar, porque ya se me fue el tiempo, pero a decir esto, ¿no? Recuperar esto de tomar conciencia de que vivimos en un planeta que es una unidad viva, es un ser vivo en sí mismo, y nosotros somos parte de él, así que hay que tomar conciencia de esto. Lo triste es que nos creemos dueños. Y como dicen, yo tuve ocasión de conversar con muchos hermanos tehuelches, ahí de la zona donde ustedes andan por ahí. Estuve una vez en una exposición muy importante que se hizo en Puerto Madryn, hicimos incluso un par de notas, bueno, y ellos siempre lo van a repetir. La tierra no le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la tierra. Y cuando decimos hombre, hablamos de homínido, nunca se olviden que hombres somos todos, divididos en mujeres y varones, pero hombres somos todos, somos homínidos, pertenecemos a la raza humana. Por eso muchas veces la soberbia de los varones solamente le pone el mote hombre al varón. Error. Hombres somos todos. ¿Por qué? Porque definimos una figura humana con 2 piernas, 2 brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Después las cuestiones hormonales de relación para poder mantener una especie determinan las divisiones entre varones y mujeres. Ellos siempre me decían, cada vez que estaba con ellos, hermano, usted recalque siempre esto. La tierra no le pertenece al hombre, es el hombre el que le pertenece a la tierra y por lo tanto la tiene que respetar como su madre. Me quedo con eso. Con esto tenemos un buen cierre. Sí, un cierre extraordinario, Julio, como siempre. Julio, te mando un abrazo gigante, invitamos a toda la gente a que se contacte con vos y que se metan en los canales de YouTube, por ejemplo, que tenés muchísimo material. En mi nombre completo, Julio César Arché. Ahí lo tienen al tipo tirando todo esto y ampliando en lo posible las capacidades de que cada uno empiece a crear y creer en sí mismo. Te mando un beso grande, Julio. Gracias, un beso gigante. Disculpen que nos fuimos de tiempo, pero si a mí me dejan hablar... No, siempre es enriquecedor, por eso te dejamos. Julio, te mando un gran abrazo. Gracias, Tony y Lili, bueno, y por supuesto a toda esa bella audiencia que seguramente debe estar todavía sorprendida con tanta locura. ¡Nos vemos Dale, hasta el lunes que viene. Chao. Bueno, era Julio César Archet. Cada vez que hablamos con él es una caja de Pandora, una caja de Pandora porque aparecen cosas nuevas. Sí, y hoy hablamos de los elementales, capítulo de colección con Julio César Archet. Señores, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí en Hiperconectados de Radio. AM 780 Radio 3, orgullosamente patagónica.